Miami, Florida, regresando a los estudios. En 2026, la política exterior de los Estados Unidos es tema central para el electorado de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Con su voto, los ciudadanos enviarán un mensaje claro de respaldo o rechazo a la visión del país proyectada por la administración Trump. Lo debatimos con Alfonso Aguilar y Marco Frieri, analista republicano y demócrata respectivamente. Marco Frieri, Alfonso Aguilar, gracias por estar con nosotros en Politics con Acento. Claro que sí, un placer. Un gusto. Bueno, en la agenda el tema de Cuba ya era esperado, ya se anticipaba los movimientos de la administración del presidente Donald Trump sobre la isla, sobre este régimen cubano, y se han tomado las primeras acciones. Se ofrece un paso a una diplomacia distinta. Y esto para muchos deja entrever que probablemente no estaremos hablando de una acción militar, al menos no por ahora. Pero ¿cuál es la lectura que le dan a este avance de la administración en los días recientes? Arranco, Alfonso. Bueno, yo creo que estamos viendo una luz al final del túnel. Para aquellos de nosotros que hemos seguido por tanto tiempo la situación en Cuba, casi 70 años de una dictadura represiva, finalmente vemos que hay una posibilidad de que colapse este régimen. Sí, hay un proceso diplomático, pero al mismo tiempo, y yo creo que esto se rumora en Washington, ¿no?, de que también hay una posibilidad real de que se use fuerza militar si es absolutamente necesario. Porque esto no puede continuar más. La gente, el bloqueo le está poniendo mucha presión al régimen, no hay luz, la gente está desesperada, ya estaba desesperada, ahora están más desesperados y yo creo que se han impuesto sanciones adicionales. Ahora este recurso en contra de Raúl Castro por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate en los 90. Yo creo que Cuba no sería, en términos de acción militar, algo quirúrgico, pudiera enviar un mensaje claro que haga que la gente salga a las calles a pedir que salga el régimen. Algo que quizás no vimos en Venezuela, quizás en Cuba se pudiera dar. Debo decir que es algo entusiasmante y definitivamente se debe al liderazgo fuerte del presidente Trump. ¿Tú lo ves así de optimista, Marco? En el lado de del indictment a Raúl Castro me parece clave. ¿Por qué? Que sí es justicia tarde, pero llega para esas víctimas de los hermanos el rescate. Pero es que quiere hacer la administración Trump hoy. Sí, se está presionando, el régimen está colapsando, el sistema eléctrico está mal, el bloqueo de petróleo está tomando el efecto, ya no tener a Venezuela también les afecta. Pero ¿cuál es el paso siguiente? Allá no hay oposición, no se puede hacer un reemplazo de régimen, un cambio de régimen como pretende Donald Trump. Y también es muy preocupante que quieran hacer lo que hicieron en Venezuela, que es reemplazar un dictador por una dictadora, ahora con Delcy Rodríguez. Yo creo que el pueblo cubano y especialmente la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos no va a aceptar eso, no va a tener esa tolerancia como hemos visto con Venezuela de que el régimen sigue, pero se negociará con ellos. Y ese punto también es clave, negociar con el régimen para el gobierno de Estados Unidos es muy difícil. Primero, si no hay un cambio en el proceso político, en los derechos de propiedad, en los derechos civiles, no se puede quitar las sanciones que ya hay. Así que Donald Trump tiene un obstáculo más grande hoy. Entonces, si quieren hacer lo que hicieron en Venezuela, va a tener un obstáculo legal, pero un obstáculo político. Y en el tema militar, siempre puede ser una posibilidad, siempre ha estado entre los planes de Estados Unidos, sea el presidente demócrata o republicano. Pero la realidad política hoy de Estados Unidos es una guerra en Irán y ahora involucrarse de alguna manera en Cuba tendría un costo político muy alto. ¿Y qué tan sostenible es? Hemos visto el costo que ha tenido esta guerra en Irán. Primero que nada, hay una negociación con el régimen, pero Marco Rubio ha sido muy claro de que el régimen tiene que irse. O sea, eso está claro. Me sorprende un poco la postura de los demócratas porque la postura de los demócratas hasta ahora ha sido normalizar la situación en Cuba. Incluso las políticas de la pasada administración fue consolidar el poder del régimen represivo, una total normalización, versus este gobierno, esta administración de Estados Unidos que dice no, tiene que haber un cambio de régimen. Esto no es Venezuela. E incluso en Venezuela también estamos hablando de que al final tiene que haber un cambio de régimen. Lo que pasa es que Venezuela es una situación distinta a la de Cuba. Militarmente no es un reto tan grande porque las Fuerzas Armadas de Cuba no son muy fuertes.
Y ahora, Marco, tampoco, y Alfonso, no hemos visto tampoco un plan humanitario. Sabemos que ya de por sí la isla, la población está sumergida en una crisis brutal sin alimentos. La ayuda que ofrece Estados Unidos son $100 millones, pero esto eventualmente terminará y se necesita una solución a ello. Tendríamos que tener también un plan humanitario para ver qué va a pasar con esas personas, esas familias que se van a ver enfrentadas a un Estado que no va a tener ningún tipo de gobierno. Esa es la mayor duda de toda esta situación, y es que no hay un plan. Hablan de cambio de régimen, pero sabemos que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Irán hoy es el mejor ejemplo de eso, y nuestras guerras en Afganistán, Irak, mejor ejemplo aún no pueden ser. ¿Cuál es el plan? No hay una oposición como hay en Venezuela, con María Corina Machado, que están dispuestos a liderar una transición de manera rápida. En Venezuela no existe en Cuba no existe una oposición. La mayoría de los líderes están del lado de Estados Unidos. El régimen no va a dejar que vuelvan. Así que Estados Unidos va a tener que encargarse de todo eso, y eso no es una operación de escasos semanas, meses, eso son años. Bueno, yo sé que ese tema nos puede dar para mucho más de qué hablar. Seguramente tendremos más de qué hablar y analizar al paso de los días y cuando esta estrategia vaya tomando todavía más forma y más información tengamos. Pero déjenme pasar rapidísimo a la crónica de las victorias del día de ayer en las primarias. El presidente Donald Trump sigue siendo un factor clave en estas, al menos en las primarias, ¿no? Tenemos Kentucky, ¿no? Ahí ganó su candidato, el que él respaldó. Estamos dejando de lado a Thomas Massie. Tenemos también en Alabama, victoria para Trump. Tenemos en Georgia ahí también que dan señales, a pesar de ser un estado bastante púrpura. Luisiana también tenemos ahí la influencia del presidente Donald Trump. La pregunta es, ¿cómo va a funcionar este factor Trump en las elecciones generales? En las primarias lo sabemos, es claro lo que él ayuda, ¿no? Y abona, empuja a estos candidatos, pero en las elecciones generales no es lo mismo. ¿Cómo leemos este escenario, Alfonso? Yo creo que es positivo. O sea, primero que nada, es algo sin precedente. Hay que considerar que toda la dinámica política ha cambiado con Trump. O sea, usualmente un presidente de segundo término, lo que se llama en inglés un lame duck, no tiene este tipo de influencia. Sin embargo, todos sus candidatos están ganando. Cuando él ha apostado en contra de incumbentes, lo empezamos a ver en Indiana, con esos senadores estatales a los que él se opuso, 5 perdieron su escaño. Después, este pasado fin de semana, con el senador Cassidy, un incumbente de varios términos. Y ahora con Massie, el congresista Massie. Eso demuestra la fuerza política del presidente Trump. Y eso es importante para las elecciones de mitad de término, porque eso demuestra que hay una base entusiasmada. En elecciones de mitad de término, donde la participación es más baja. Y la economía, Marco, las elecciones generales, de nuevo, no es lo mismo que cuando hablamos de las primarias y es la base, ¿no?, del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves el panorama? Primero, el Partido Republicano, sí, positivo para Donald Trump, que consolida su poder. Hoy el Partido Republicano no es un partido de ideas, es un partido de una persona, que escoge quién puede y quién no puede representar al Partido Republicano. Porque estas personas no han debatido ideas, sino quién es más leal a Donald Trump. Y han ganado los leales a Donald Trump. Bueno, lo dijo Trump directamente en un mensaje, ¿no? Hay diversidad de ideas, lo que no hay en el Partido No, Demócrata. ¿Dónde están los pro vida en el Partido ¿Dónde Demócrata? están los que estaban en contra de Donald Trump en el Partido Republicano? Ahí, Retirados todos. No, Okay. no, no. Hay Déjame gente termino, ahí déjame. con distintas ideas. Entonces, para eso Donald Trump, eso es muy positivo para él. Pero cuando llegamos a las generales, la realidad es que por más que Donald Trump consolide su partido, la desaprobación de él es monumental. El piso cada vez es más bajo. Estamos hablando del 60 a 65% de desaprobación. El presidente Donald Trump prometió no guerras, precios más bajos. Hoy tenemos guerras, precios disparados. Y eso es lo que tiene descontento al pueblo estadounidense. Porque ¿qué se le prometió en el 2024? Una economía pujante. Hoy tenemos una economía en decadencia, donde el único sector que está avanzando es el tecnológico, que son los amigos de Donald Trump. Mientras manufactura se cae, el comercio se cae. Bueno, los indicadores ahí están, los datos que están ahora seguramente no serán los mismos en algunos meses y sin duda eso nos responderá la pregunta si apoyar a Donald Trump es una espada de doble filo o no. Por lo pronto yo les agradezco mucho estar con nosotros este debate. Nos vemos a la próxima, que no terminamos con estos temas. Gracias, Alfonso. Gracias, Marco. Gracias. Y los derechos reproductivos son otro factor importante de cara a las elecciones de medio término, especialmente por las iniciativas a nivel estatal que van a ser sometidas a votación en noviembre en estados como Nevada, Virginia, Missouri, Idaho y Oregón. Le damos la bienvenida a Alejandra Soto. Ella es